Començarem, que ja són les 10 i 5, encara va entrant gent, però bueno, ja hi ha unes 40 persones dintre. Primer de tot, saludar-vos, donar-vos el bon dia a tothom i les gràcies per assistir a aquesta jornada. Jo soc el Modi Espardo, soc professora d'aquí de l'Escola Agrària de Masbové i ja fa un temps que hem començat en col·laboració amb tota la gent de la cervesa d'aquí de la zona. Hem començat tota una sèrie de formacions, tant de jornades com de cursos relacionats amb el món de la cervesa. Hem anat fent diferents cursos i llavors avui s'ha considerat interessant poder fer aquesta jornada sobre el control de la qualitat en la indústria cervesera. De manera que, com que és precisament una jornada que s'ha demanat des del sector, considerem que pot ser força interessant i, de fet, de moment, amb la gent que s'ha inscrit, així ens ho demostra, perquè s'han inscrit unes 60 persones, de moment hi ha uns 45 assistents i aquestes són les coses positives que ens permet el tema de la distància. Perdem potser la proximitat, però ens permet arribar a molt més lluny. De fet, avui és un exemple perquè, després ho veurem, una de les ponents, la Carmen Escobar, ella està situada a Cantàbria, de manera que si hagués de venir presencialment seria una mica més complicat. D'acord? Doncs vinga, entrem en matèria. La jornada d'avui, tal com us hem comentat i que ja heu vist tots en el programa, és controls de qualitat en la indústria cervesera. Tindrem dos ponents, en Roger Plata, cerveser i professor a la URB, està clar que és el Roger, i la Carmen Escobar, que és de Cerveses Douglas de Cantàbria. La Carmen farà, això em sembla que estava informat, farà la ponència en castellà, el Roger em sembla que ho anirà combinant sobre la marxa, no hi ha cap problema. El tema de les preguntes, veureu que teniu el xat, per qui si teniu algun dubte podeu anar fent les preguntes. Ells dos aniran gestionant-les en funció del que vagin veient, si les poden anar responent al moment, o bé consideren que millor deixar-les al final, això sobre la marxa aniran fent. Què més? Dir-vos que la sessió s'està gravant, que si algú ha de marxar o no la pot veure o qualsevol cosa o ha de marxar abans, quedarà gravada i en uns dies la tindreu penjada també a Ruralcat. I finalment, després de la sessió, us passaran una enquesta molt breu, que si la podeu contestar ens anirà molt bé, sobretot també per properes edicions, si teniu idees o necessitats que considereu que poden ser interessants que us podem ajudar, tant de formació concreta, de formació contínua i així, com de jornades tècniques, això, que poden durar 2 horetes, 1 horeta i mitja, d'acord? I jo, sense més, ja no m'enrotllo més, us deixo amb els dos ponents, espero que ho trobeu tot molt interessant. Roger, jo em desconnecto, estic aquí al darrere per qualsevol problema tècnic, que espero que no n'hi hagi més. Qualsevol cosa parlem, d'acord? Que vagi bé. Bueno, hola a tots i a totes, jo soc en Roger Plata, com deia el Modis, i bueno, alguns de vosaltres ja em coneixeu, soc cerveser a la microcerveseria i també dono una mica de docència a la Universitat Rovira i Virgili. Y bueno, ahí tenéis a Carmen, no sé si te quieres presentar, Carmen. Bueno, hola a todos, yo soy Carmen, estoy aquí en Cantabria, trabajo en la fábrica de cerveza Douglas, que no sé si la conocéis, pero bueno, sí, sí que la conocéis. Llevamos haciendo control de calidad desde finales de 2017 y poco más. Ahora luego os cuento un poco más. Vale. Pues nada, vamos al meollo. Aquesta xerrada voy a ir interviniendo en castellano, porque la Carmen leer aún lo entiende, pero hablar no. La filosofía de la charla es hablar sobre el control de calidad en la industria cervecera, como el anterior curso i aquest està enfocat a petita cervesería, a pequeña cervecería. Y supongo que la mayor parte de vosotros estará dentro o relacionado con el sector o dentro del sector de la pequeña cervecería. Para empezar, ¿no? Es una charla que no quiere ser ni
ni un speech motivacional sobre los gurús de la calidad, ni tampoco quiere, vamos a entrar súper en detalle en cómo implementar un plan de control de calidad, ¿de acuerdo? Más quiere ser una visión general con objetivos muy concretos y sobre todo también aportar la experiencia que tiene Douglas y Carmen en este elemento, ¿vale? Para empezar, tenemos esto. Si sois del sector lo tendríais que conocer, si no sois del sector es normal que no lo conozcáis, pero tenemos, no, per on comencem? El primer de tot, pues, guia de pràctiques correctes d'higiene per a petits productors de cervesa. Esta guía es el corazón de cualquier, o tendría que ser el corazón de cualquier pequeña cervecería que no tenga un plan propio. Es una guía que sacó la Generalitat de Cataluña junto con el gremi, con el GECAN, con el gremi de elaboradors de cervesa artesana y natural de Cataluña, y crec que és el primer pas, d'acord? És una guia que està molt ben explicada, està molt redactat, els redactors, en Quique i l'Anna, quan el van redactar, ho han fet molt bé, està molt detallada i és molt específica en quant a guia de, insisteixo, guia de bones pràctiques, ¿de acuerdo? No vamos a explicar hoy la guía porque sería un poco absurdo, ¿no? Porque está muy bien explicada, está muy bien impresa. La mayor parte de cervecerías que no tienen un plan de calidad tendrían que estar adheridas a ella o si no, tener un plan de calidad con un plan de APPCs propio, ¿de acuerdo? Y entendemos, toda la charla que va a ser hoy, entendemos que, podríamos decir, este capítulo está superado o está en fase de implementación en la cervecería. ¿De acuerdo? Igualmente, si tenéis alguna duda sobre esta guía, no somos redactores, pero seguro que las buenas prácticas que utilizamos en la cervecería se vienen acogidas a esta guía. ¿De acuerdo? Sí, insisto, la cogé, es accesible, los portales de la Generalitat, tant en versió catalana com versió castellà, i sobretot és la guia en la qual tant la cerveseria com tota l'administració, no? Si tenim qualsevol inspecció de sanitat, si volem implementar qualsevol millora, el primer que hem de fer, no? És tenir aquesta guia com a base, perquè és una base molt adequada, a més, a la petita cerveseria i al panorama català. D'acord? Vamos. Y ahora sí que... el tema de las buenas prácticas, ¿no? Si realmente nosotros, más o menos de forma que nos acogemos a esa guía o unas prácticas propias, pero estamos desarrollando, ¿no? Pues una trazabilidad, un loteado correcto, una ficha de características, bueno, lo que nos pedirá tanto la administración como lo mínimo para unas buenas prácticas cerveceras, ¿de acuerdo? Si la cervesa que fem ens agrada, cobreix les nostres expectatives de consistència, no? Que, insisteixo, cobreix les nostres expectatives de consistència. No vol dir que sempre sigui consistent, sinó que l'expectativa com a cerveseria i com a empresa pues, es cobreixen, que l'estabilitat i la vida útil és suficient. Insisteixo, aquí no vol dir que estiguin lliures de contaminants, potser, però sí que l'estabilitat que té i la vida útil respecte a la forma de distribució i venda que tenim doncs és l'adequada i ens satisfà la nostra rentabilitat, no? Vull dir que l'empresa no, és rentable perquè no tenim problemes de qualitat, que ens generin retorns, pèrdua de ventes, etc. La resposta és que continúa así, ¿no? Es que si todo lo que hacemos ya está bien, ¿no, Carmen? Pues no hace falta hacer nada más, ¿no? Ahí viento en popa a toda vela, que decía el poeta. Pero, ¿qué pasa, no? Y el pero sí, normalmente en la inmensa de nuestras cervecerías, pues siempre hay algún aspecto de la receta en que mejorar, siempre volvemos dar un mayor tiempo de vida útil, mejorar la estabilidad, ¿no? Bueno, ese afán de hacer los productos mejores, ¿no? Siempre nos inquieta y por tanto el pero sí, en el 90% de los casos, ¿no? Siempre está, ¿no? Y entonces es ahí donde necesitamos, pues bueno, mejorar, ¿de acuerdo? Mejorar en estos aspectos. ¿Qué pasa? Lo que comentábamos, la guía anterior sí que tiene un apartado de mejora, pero no está enfocada a eso, está enfocada en cumplir los requerimientos anteriores, ¿no? Que son estabilidad, trazabilidad, no está enfocada tanto a una mejora de nuestros productos una vez ya
tenemos esa mejora. Entonces ahí es donde entra lo que sería, bueno, la calidad como tal, ¿vale? Y ahí sí que quizá, bueno, pues que se implementan controles, ¿no? Que si, sobre todo, y eso lo comentábamos con Carmen, el más fácil, el más inmediato, el más económico y más preciso, el organoléptico, el control organoléptico, ¿no? Tanto el producto acabado como el producto envejecido. El tema de la mejora de la consistencia, esto lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Pero también es un elemento importante, ¿no? No tener variabilidades excesivas. El tema de la estabilidad y la vida útil, ¿no? Mejorar esa vida útil. Y después también reducción de costes, tanto a nivel de reclamaciones, ¿no? Si tenemos una cerveza sobrecarbonatada, una cerveza con una acidez pronunciada, una cerveza con una decoloración, con una oxidación importante. La reducción de tiempos, eso hace referencia pues tanto a temas de fermentación, maduración, o incrementar capacidad de producción, ¿no? Si podemos reducir tiempos, y reducción de mermas y residuos, ¿no? Esto también un poco se abordaría dentro de estos planes. Y ahí sí que, Carmen, quizá como cervecería Douglas, vuestro primer contacto, cuando os ponéis a hablar sobre calidad y el control, ¿cómo pasa? Pues a mí me contratan porque mis jefes son conscientes de que tienen una carencia, ¿no? en su formación y en todo este tema, y entonces buscan a alguien con mi perfil. Vamos, básicamente querían a un biólogo, un químico, un biotecnólogo, cualquier persona, pero que supiera hacer cerveza. Y ahí entramos, ¿no? Y entonces en lo primero que nos centramos es en el control de la limpieza, en verificar la limpieza, que es muy importante, y en mejorar la estabilidad microbiológica del producto para aumentar su vida media. Entonces, nos centramos mucho en el control de la oxidación y en el control de la verificación de la limpieza. Que lo que hacemos es comprar un oxímetro y comprar es mucho más barato, lo de la limpieza es mucho más barato que el oxímetro. Comprar un luminómetro, ¿no? Que es un aparato que tú pasas un palillo por el agua de enjuagado de un tanque y el palito tiene arriba un reactivo que cuando se junta con la muestra, ese reactivo tiene luciferasa, entonces si en la muestra hay cualquier tipo de presencia de ATP, produce luz y lo metes en una maquinita que mide la luz. O sea, es muy sencilla la máquina. Ahora hablamos después. Sí, vale, de las herramientas. Sí. Y luego el tema del oxígeno es muy importante, ya no solo por el cambio organoléptico que va a tener la cerveza si se oxida, sino también porque una entrada de oxígeno te va a decir que ha entrado aire en algún momento y depende de la cantidad de aire, o sea, el aire es un origen de contaminaciones. Entonces, si tienes un lote que se te ha oxidado muchísimo, a lo mejor tú lo puedes movilizar en el mercado muy rápido, pero tienes que tener en cuenta que también puede estar contaminado. Vale. ¿Y qué más hacíamos? Bueno, las primeras cosas que empezamos a hacer fueron esas, los controles de estabilidad del mosto, cuando todavía no teníamos lo del ATP, para verificar que la limpieza de la línea de frío después del placas es correcta, y cultivos microbiológicos en cerveza filtrada. Y el control sensorial no organoléptico a partir de la incubación de cervezas, la cerveza ya embotellada, a ver qué le va a pasar a esta cerveza dentro de 3-4 meses si yo la meto ahora 10-15 días a 30 grados. La cato después, ya es un poco tarde para reaccionar, pero... Un envejecido forzado, ¿no? Sí. Vale. De todos estos elementos que comentaba Carmen, a la hora de implementarlos, ¿no? Un poco una metodología, o normalmente se va a esta pequeña pirámide
¿de acuerdo? Está en inglés, pero bueno, se lee fácil. De hecho, las bases, lo que podría decir la base de la pirámide es lo que incluye la guía de buenas prácticas, ¿de acuerdo? Que son básicamente, pues eso, si ya lo leéis, ¿no? Prácticas de buena, perdón, buenas prácticas de producción, ¿de acuerdo? En este caso está aplicado a la cerveza artesana. Después tendríamos en un eslabón superior, pero también muy importante, la seguridad alimentaria, de la cual vamos a hablar un poco hacia el final. Después hay todo el tema del control de procesos, y aquí es donde ya sí que la guía de buenas prácticas sí que nos dice unos procesos, ¿de acuerdo? Nos indica unos procesos, nos pide que expliquemos también nuestro proceso, pero lo que no hace ya es un control exhaustivo de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, pues qué pasa si incrementamos, reducimos esos tiempos de macerado, esos tiempos de fermentación, ¿sí? Pues bueno, tú regístralo y ya está, ¿no? Pero aquí un poco la idea sería ser más proactivo, ¿no? Y registrar y especificar concretamente, ¿no? Pues cuánto tiempo estamos macerando, a qué temperatura, si ese termómetro está suficientemente calibrado, ¿eh? El tema de los estándares, sí, ahí también volvemos a tener una hoja de especificaciones del producto, pero en ningún momento tenemos un rango, ¿eh? Un rango por arriba, un rango por abajo, ¿eh? ¿Qué pH es aceptable, ¿no? En un mosto antes de empezar a fermentar o en cerveza acabada, ¿no? Pues lo ideal sería que como cervecería tuviéramos unos estándares, ¿no? El tema de los análisis, ¿no? Ahí, como comentaba Carmen, ¿no? Algunos de los que hacen, y el tema, bueno, ya podríamos decir un máster en calidad, el tema de la mejora, de la mejora continua, ¿no? y del mantenimiento preventivo, de lo cual, por desgracia, en la mayor parte de cervecerías no llegamos a ese, porque el día a día nos impide casi. Pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? Ser proactivos, ¿no? Con la calidad, no esperar a detectar oxidaciones, sino intentar reducirlas, no esperar detectar contaminantes, ¿no? Sí, ir a buscarlos, no esperar tener problemas de loteado entre el lúpulo y el lúpulo, ¿no? Sino analizar el lúpulo sensorialmente cuando llega a la fábrica para saber si va a ser más o menos potente en dry hopping o en amargor, ¿no? Bueno, el amargor sí que nos viene analizado por alfa-ácidos, pero el tema organoléptico a veces entre lote y lote de lúpulo, sobre todo entre año y año, cuando nos vienen de fincas diferentes, ¿no? Pues podemos encontrar variabilidades importantes, ¿no? Y ser, pues eso, proactivo, ¿no? Sería lo ideal que como cervecería. Importante, hemos hablado mucho de procedimientos, ¿no? Y esos procedimientos requieren unos registros, no sé cómo lo registráis vosotros, Carmen, ahí, pero si no es útil el registro, no lo hagas. Ya nos obligan a tener un registro casi kafkiano por el tema de impuestos especiales, ¿eh? No hace falta que nos introduzcamos otro registro kafkiano igual. Vosotros, Carmen, ahí en Dugas, ¿cómo registráis todos estos elementos? Pues nosotros trabajamos con hojas de Excel en Google Drive, que cualquier persona de la fábrica tiene acceso a ellas, lo puedes mirar con el móvil, y están por lotes, entonces es muy fácil encontrarlas también, en plan el lote de el número del lote, ¿no? Y encuentras la ficha donde está la hoja de elaboración. Sí que metemos ahí también, aparte del registro kafkiano que hay que hacer de trazabilidad y de todo esto de aduanas, también apuntamos ahí los lotes de malta, de lúpulo, de levadura que lleva cada cerveza, y luego los tiempos y todas las cosas que hemos hecho, ¿no? En plan de cuándo le hicimos el dry hop, en qué densidad, densidad de pH y temperatura de fermentación, es básicamente las tres cosas así más importantes que apuntamos ahí de cada día. En plan de también eso, ¿cuánto tiempo estuvo en frío esta cerveza? ¿Cuánto tiempo estuvo con el dry hop? Entonces, tú una vez que tú has acabado la cerveza, que la cerveza está en el mercado y vas a un bar y la bebes y dices, ¡hala! Es que esta cerveza está mucho más buena que el último lote que he hecho de la misma referencia, ¿no? Y entonces te vas ahí, miras la fecha y te metes en el móvil y dices, a ver, ¿qué hicimos con esta? Y es un poco lo que te permite... Es útil,
O sea, es útil en ese sentido, de decir, venga, a ver, ¿qué hicimos? Porque es imposible acordarse cuando haces muchos lotes de la misma referencia. ¿Introducís variaciones en la receta mediante estos registros? ¿Habéis variado alguna receta o variado algún Sí, ingrediente? muchas, todo el rato. Bueno, todo el rato no, pero sí, por ejemplo, yo llevo aquí desde 2017 hemos subido el dry hop de casi todas. En plan, 5 kilitos más. ¿Qué más? Luego depende, no todos los lotes son iguales porque a lo mejor con uno tenemos que correr más. Porque nos estamos quedando sin 942 y no podemos tener el mercado sin 942. Entonces, igual ese lote de 942 lleva el dry hop antes de densidad final. Pero otro lote de 942 con el que no tenemos prisa, pues esperamos, bajamos temperatura, purgamos levadura y hacemos el dry hop a 16. ¿Y os Entonces, gusta más el día 10? ¿Uno o el otro? ¿Hacéis registros comparativos de eso? nos ¿O gusta ya más sabéis? doble. No. Nos Vale, gusta más antes de que acabe la fermentación y otro a 16. vale. Mm. Pero ahí la idea de todo, aquí por ejemplo, sé que hay algunos de los asistentes que tienen algún sistema de calidad implementado en la cerveza, porque en la cervecería, pero sí que sobre todo, ¿no? Lo que comentaba ahí Carmen, pues no, pues tengo un Drive, ¿no? Con un Excel, ¿no? Y ahí es un sistema, puede ser este o puede ser cualquier otro, pero sobre todo utilidad, ¿de acuerdo? No. Y en cervecerías pequeñas el problema que tenemos es que como no queremos llenar papeles, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo, no acabamos llenando ningún papel, ¿no? Y quizá ese es el punto, ¿no? Hombre, no querer llenar papeles no quiere decir que no se tienen que llevar registros, ¿no? Y aunque seamos cerveceros, esto lo llevamos todos encima, ¿eh? Claro, es que es súper útil el drive, Y, es que y esto, Ujú. bueno, no, el señor Google no nos paga nada, ¿eh? Pero sí que es verdad que registrar esto con un Drive es muy, muy, muy rápido y es muy fácil. Y como decía Carmen, ¿no? Si todos tenemos acceso a ese Drive, si son cervecerías con múltiples trabajadores, pues yo estoy en mi casa, ¿no? Porque hoy es día de fiesta, pero o para mí, ¿no? Abro el Drive y miro la fermentación de la cerveza que hice hace 2 días y mis compañeros lo han anotado en el Drive, ¿no? Si pasa cualquier cosa, ¿no? Pues en el nivel de registros, ¿no? Pues siempre es muy importante, ¿de acuerdo? Eso, si no es útil, no lo hagas. Eso también es importante. Pero Sí. hay muchas cosas que son útiles y no las hacemos y no las apuntamos. Los ATPs, por ejemplo, los apuntáis o simplemente los hacéis por procedimiento y ya está. Sí, sí, bueno, la propia máquina viene con un software de base de datos Ah, en el vale, que vale. tú solo tienes que configurar al principio un plan de muestreo, en plan de, pues, el tanque 5 y ya siempre que haces un ATP al tanque 5 lo metes ahí y entonces ya luego solo te tienes que meter en la base de datos, mirar la fecha y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Es lo que tienen los instrumentos ya un poco buenos, ¿eh? Pero insisto en la idea, hoy no es no tenéis que salir con ahí con que tenemos que llenar un montón de papeles, pero los que tenemos que llenar los tenemos que llenar bien, ¿vale? Y ahí vamos a abordar un poco más en lo que sería la calidad, y eso es muy importante. Muchas veces los gurús de la calidad hablan siempre de que la calidad es muy importante, los productos. Nosotros no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cosas que son objetivables, que se pueden medir, ¿sí? Tanto sensorialmente, por cata, como que tengamos un instrumental específico para medir. Pero es muy importante que cuando queráis abordar la calidad desde la perspectiva cervecera, es que os planteáis objetivos que podáis medir. Ejemplo, vamos a mantener un pH de la cerveza acabada en 4,2. Eso es un objetivo medible. Y claro, siempre que tengamos un pHímetro, ¿no? Pero eso se entiende. Si queremos afrontar la oxidación y no tenemos un oxímetro, ¿se puede afrontar igualmente la oxidación? Sí, pero desde una perspectiva sensorial. Por ejemplo, queremos reducir la oxidación de nuestras cervezas.
pues vamos a ir probando lotes de nuestras cervezas de forma periódica, porque si no tenemos un oxímetro que mida oxidación, pues bueno, no es normal si nuestra cervecería es pequeña, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que podemos eso, de forma sensorial, pues irlo comprobando, ¿no? A familiarizarnos inicialmente con la cerveza oxidada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues si no tenemos dificultad de familiarización, fácilmente forzamos a oxidar una cerveza, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya tenemos esos lotes de cerveza oxidada, ¿no? De cerveza oxidada, ¿eh? Desde, pues, envasarla a mitad, agitarla, volverla a envasar y taparla, forzarla a que le dé alta temperatura, etcétera, etcétera, para un poco tener ese paladar, si es que no lo hemos desarrollado o no somos conscientes, y después de forma esporádica, que eso como venimos aquí en Cataluña hay alguna gente que lo hace, pues si podemos medir de forma esporádica la oxidación de nuestras cervezas acabadas, porque porque alquilamos o rentamos un equipo un oxímetro, pues siempre va a ser mucho mejor en el caso de la oxidación, ¿no? Pero sí que es verdad que sí, o en el caso de medir cómo de limpio tenemos, ¿no? Ahí Carmen comentaba del ATP, pero antes también ha comentado el tema de mosto forzado, ¿no? Sacar una pequeña muestra antes de entrar al fermentador, si es que añadimos levadura en el fermentador antes de llenarlo o antes de tirar la levadura al fermentador. Y ahí tenemos una prueba muy sencillita, ¿de acuerdo? Y que es medible, ¿no? Y el objetivo, pues que todos los mostos de mi producción estén limpios al cabo de una semana. ¿Es posible que los primeros meses no lo logremos? Bueno, pues pero vamos a tener una forma de medir, ¿de acuerdo? Una forma de medir y de forma rápida y bastante precisa, ¿de acuerdo? No esperar a notar la contaminación a nivel organoléptico en la botella envasada, ¿no? Que quizás es el problema grave, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer retirada de producto de mercado, etcétera, etcétera. Por tanto, sí, nos hemos de plantear objetivos medibles. ¿De acuerdo? Eso es imprescindible. ¿Cuáles? Pues los que sean prioritarios para cada una de las cervecerías. Si es una cervecería que nunca, de forma histórica, prácticamente nunca ha tenido problemas de contaminación y en cambio trabaja mucho con cervezas lupuladas, pues quizá el tema de la oxidación sería que abordar primero. Si es una cerveza que de forma más o menos reiterativa hemos tenido algún problema de contaminación, pues el tema del microbiológico, ¿no? Pues ahí es donde teníamos que abordar, ¿no? O es una cerveza que tiene mucha variabilidad entre lote y lote, ¿no? Pues ahí trabajar, ¿no? Un poco los volúmenes, etcétera, etcétera. Y ahí sí que para medir los parámetros, creo que plantearnos eso, objetivos que se puedan medir, ¿de acuerdo? No plantear simplemente que nuestra cerveza tenga mejor gusto, sí, claro, eso siempre, pero es complicado de medir eso, ¿vale? Ahí sí que os recomiendo eso, objetivos medibles. Y ahí especificaciones de producto, pues bueno, el tema de especificaciones de producto de proceso y de control, ¿de acuerdo? Ahí hay especificaciones físicas, como densidades originales y finales, atenuación del alcohol, pHímetro, color, bueno, es un elemento que si tenemos un espectrofotómetro lo podemos medir, pues si no, como mínimo visualmente, carbonatación, que es la que vamos a comentar ahora un poquito, amargor, Total Package Index, que es la forma más analítica de medir el oxímetro, y el tema de las características organolépticas que vamos a hablar un poco más adelante. Y todo eso, ¿mediante qué se hace? ¿No? Pues mediante cata y análisis. Y aparte de eso, bueno, hay un tema de requerimientos legales, ¿no? Por lo que hace referencia a volumen, alcohol y seguridad alimentaria. Ahí, Carmen, vosotros cuando hacéis especificaciones, ¿qué medís de todos estos elementos? Bueno, a ver, nosotros el tema de la seguridad alimentaria ya lo llevaban dentro de la PPCC antes de que empezase yo a trabajar aquí. Entonces eso se sigue haciendo así. Hay unos análisis que hacemos anuales, no sé si son 3 o 4 que hacemos anuales. Hacemos metales pesados, hacemos... o sea, no me lo sé de memoria, pero sí, superficies, que en superficies yo siempre les meto ahí a que hagan de dentro de una línea de algo. Y esto, y luego el alcohol. El alcohol lo medimos controlando las densidades inicial y final.
Y también se hacen análisis como 3 veces al año que nos corroboran que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que estamos midiendo bien y que es coherente. Y el volumen, supongo que te refieres al volumen de llenado de la botella, ¿no? Sí. Ahí tenemos en la sala de embotellado una botella llena con agua a 33 exactos, para que los chicos vean. Si hay una botella muy vacía, la ponen al lado y dicen, vale, no llega, y se retira. Vale, pero tendemos a pasarnos. ¿no? Sí. Vale. El tema está, acordaros que tenemos unos requerimientos legales en lo que hace referencia a la cantidad de cerveza que hay en el envase, ¿eh? No nos podemos pasar por debajo. Y el tema del alcohol, que lo comentábamos con Carmen ahí, si medimos con densidad original y densidad final, a veces podemos llegar a, si no tenemos atenuaciones completas o que los densímetros no se han acabado de tomar de la forma adecuada, podemos tener a veces podemos tener divergencias importantes. Ventaja que tenemos en ese caso, que legalmente el margen, si mal no recuerdo, es por encima de 0.5, ¿no? Eso hace que realmente las lecturas tienen que ser muy superiores, ¿no? Tienen que contener errores muy elevados como para que nos salgamos de los requerimientos legales. Pero, y ahí, por ejemplo, hay algunos de nuestra charla, así que si hacemos una export, una exportación, normalmente esos rangos legales se reducen mucho, ¿de acuerdo? Y ahí sí que podemos tener problemas a la hora por ejemplo, de rectificar etiquetas, porque si nos piden un análisis de alcohol y nuestra cerveza de teoría estaba a 6.2, de golpe se pone a 6.6, ¿de acuerdo? En la mayor parte de países vamos a tener algún problema de requerimiento legal, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos mucho en cuenta también todo el tema de los volúmenes y el alcohol, sobre todo porque es una cosa que los cerveceros dan por hecha, ¿no? Midiendo densidad original y final, y es muy importante de forma rutinaria establecer controles más precisos, ¿de acuerdo? Mediante bullometría o mediante algún otro análisis externo. El laboratorio sí, porque normalmente un bulliómetro sí que es relativamente económico de tener, pero ya en análisis por destilación ya en cervecería es más pequeña cervecería como mínimo, es más raro. Y ahora el tema hemos hablado ¿no? Hasta ahora hablamos, quizá algunos de vosotros, sobre todo sois especialmente pequeños, esta gente siempre habla de lo mismo, ¿no? De gastarse dinero en cosas que valen mucho dinero, ¿no? Ejemplo de ello, ¿no? Es el oxímetro, el analizador de ATP, el ebulliómetro, ¿sí? Tenemos suerte en este caso que ya insistir en que una cervecería se gaste dinero en un pHímetro, ya lo hemos superado, ya que prácticamente no hay ninguna cervecería que entienda que tenemos que tener un pHímetro, y ahí vamos a hacer un inciso, un buen pHímetro, pero el tema está en que el descontrol, el no tener control, ya no hablamos ya directamente ni de calidad, el no tener control de lo que producimos, lo que nos genera es que perdemos dinero. ¿De acuerdo? Nos hace perder dinero. Dinero simplemente liquidando lotes o sacando de comercialización algún lote, porque hemos tenido una ¿cómo se llama? Perdón. Una contaminación, porque hemos tenido una sobrecarbonatación, unas oxidaciones excesivas. Ese es un dinero que lo vemos inmediatamente en nuestra cuenta de explotación, ¿no? ¡Pum! Esa faena, esos ingredientes ya los hemos pagado y no lo vamos a comercializar, pero el que quizá es más importante, ¿de acuerdo? Es el dinero que no vemos, ¿de acuerdo? Que es sobre todo la falta de calidad que nos va a generar pues un posicionamiento débil o pobre en el mercado, ¿no? Si nadie por tener una cerveza ligeramente oxidada nos va a venir a decir nada, ¿no? Como no va a haber, la mayor parte no va a haber reclamaciones o vamos a tener que tener una cosa muy evidente, para tener una reclamación en cervezas sobreoxidadas o que le falte carbonatación, ¿no? Que tenga una carbonatación relativamente débil, pero en cambio sí lo que vamos a provocar es que
que nuestros clientes nos dejen de comprar, ¿no? Simplemente porque esa cerveza falta gas, está oxidada, a veces hasta con contaminaciones débiles, hasta podemos tener no conformidades, ¿eh? Gente que, bueno, si ha salido, bueno, ya se sabe, esta botella a veces pasa que debe ser que pero a veces, muchas veces si no es que tenemos ahí, ¿no? Un palet entero, si tenemos media caja, hay cerveceros y clientes que no llaman, ¿no? O quizás ni tan solo son conscientes de lo que están probando, es una contaminación, ¿de acuerdo? Pero sí que probablemente vamos a perder ese cliente, ¿de acuerdo? Entonces es importante el tema de eso, ¿no? De que el descontrol, el no controlar, el no tener herramientas y registros nos genera pérdidas importantes. Aquí veo que hay una pregunta, el tema del vidrio. No sé si hacéis algo, Carmen, para el tema de las irregularidades de la botella, entiendo que se refiera. Sí, no, la verdad que la he visto y me pillas totalmente. No controlamos la variabilidad del vidrio. La verdad es que nosotros siempre o sea, nunca nos vamos a quedar por debajo del llenado de la botella de 33 porque siempre vamos para arriba. Solemos llenar a 35. Vale, Además, entiendo sí, que aquí no se hace referencia al llenado, al volumen, no a la variabilidad de la propia forma, porque a veces hay, sobre todo en cervecerías que trabajan con diferentes proveedores de botellas o un proveedor de botellas que no es muy regular, a veces sí que tienes algunas botellas que no acaban y depende de cómo sea tu sistema de llenado, pero entiendo que hace referencia al volumen. Vosotros lo hacéis visualmente, ¿eh? Sí, lo hacemos visualmente y intentamos que la botella vaya muy llena, porque así hay menos aire. O sea, es como nuestra... Vale. Y entonces, claro, todo eso sí que es verdad bueno, que requiere, por una banda, dinero, ¿eh? Después no sé si Carmen nos quiera hablar de eso, de la money, de cuánto valen esas inversiones, dinero, pero sobre todo y en muchos casos requiere tiempo y formación, ¿de acuerdo? De hecho, el que se ve inmediatamente es el dinero, pero el que realmente cuesta es el tiempo y la formación. Nosotros podemos tener... Yo he visto en diversas cervecerías tener equipos relativamente costosos, ya no hablaremos después del microscopio, pero hasta otros equipos relativamente costosos, ¿no? Con estufas, cámara de flujo laminar en algún caso y todo, pero en cervecerías que no se utilizaban, ¿no? Entonces, a ver, el tema es que si nosotros implementamos, si adquirimos un equipo, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que pasa, ¿no? Adquirimos el equipo X, el que sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vamos a adquirir una serie de cultivos para hacer cultivos, ¿no? De placas, de siembras de placas, ¿no? Pues nos entramos en la web de empresa X, ¿no? Adquirimos los cultivos, nos hacemos con una pequeña olla a presión, ¿no? Bueno, estamos muy contentos, llegan los cultivos y la primera semana hacemos un par de cultivos, salen bien más o menos, no hay problema, los miramos en el microscopio, bien. La segunda semana ya, bueno, sí, venga, hacemos porque ya los compramos y ya cuando llevan un mes los cultivos, los medios de cultivo, sabéis qué les pasa, ¿no? Que se caducan. ¿Por qué? Porque aparte de, sí, nos han contado un dinero, pero aparte del dinero no habíamos preveído, ¿no? El tiempo, la formación también, porque pero si lo hemos aplicado, pues el tiempo y la formación que nos implica tener esos materiales, ¿no? Digo cultivos, pero puedo decir medidor de CO2, ¿de acuerdo? Medidor de CO2, bueno, dices, de forma rutinaria es que lo utilicé 3 o 4 veces y ya veía que más o menos, y nada más lo utilizo cuando tengo un problema. Error, ¿vale? Si lo utilizamos nada más cuando tenemos un problema, lo que vamos a tener es problemas. Si tenemos un control, si utilizamos ese medidor de CO2 de forma rutinaria y periódica, nuestra cantidad de CO2 que va en la cerveza va a ser fija. De la otra forma, lo único que estamos haciendo es tapar parches, ¿no? Y por tanto sí que es verdad que el control, sí vale dinero, pero también vale, sobre todo vale un coste, como en el caso de Carmen, ¿no? Que entiendo que tú estás prácticamente dedicada al control de calidad en una cervecería, ¿no? Perdón, que estaba leyendo aquí la
Sí, La digo pregunta es, que si hace referencia al tema del grosor del vidrio, más que nada, hace referencia a eso, que si se varía el grosor del vidrio, si cambia el nivel a la cual se llenaría. claro, Pero sí, en sí, lo general, entiendo, sí. la variabilidad, ¿Qué es eso? si el modelo de botella es el mismo, la variabilidad es muy poca, entraría dentro del rango permitible. Ah, Yo supongo que hay, nuestro proveedor es siempre el mismo y compramos un camión entero cada vez. Vale, aquí hace referencia, bueno, hablaremos de aquí un poquito del tema de las pruebas microbiológicas. Hay una página de la diapositiva de la presentación dedicada a eso y ya la contestamos en ese momento, si te parece, Carmen. Vale. Tú eres la única responsable en Dougal de calidad, Sí, sí, sí. pero ¿te tienes dedicación exclusiva o haces más cosas? No, yo también hago cosas en producción, o sea, me encargo, hago zips y centrifugo, me encargo yo de la centrífuga, vamos. Pero una parte de tu jornada laboral es control de Sí, calidad, todo el entiendo, resto ¿no? del tiempo es control de calidad y ordenador y tal. Que es, vamos, sí. Gran parte del control En- de calidad es ordenador. Mm, Vale, ahora comentaremos. También nos preguntan otra vez el tema microbiológico. En la diapositiva de microbiología lo vamos a comentar. vale. El tema de las herramientas, sí, que hablábamos de costes y dineros, inversión, ¿no? Material. Y podríamos diferenciar como dos tipos de herramientas, ¿no? Las herramientas de coste moderado, que tendríamos que tener todos, pues diría que prácticamente es imprescindible en una cervecería, como son temas de temporizadores de algún método, para temporizar en los tiempos de macerado, filtrado, para poder medir tanto el proceso sobre todo el proceso de cocción, ¿no? Para tenerlo temporizado, ¿no? Para saber, ¿no? Pues si tardamos 1 hora y media en hervir, 60 minutos, pero también tenemos que tener un registro de eso, ¿vale? Es muy importante tener un registro de esos tiempos porque si no, lo que acabamos haciendo es acordarnos, ¿no? En una cervecería que hace quizá una producción, 2 producciones al mes, podemos llegar a acordarnos, ¿no? Pero en cervecerías que ya trabajan un poco más o que tenemos que recordar lotes de hace 6 meses, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Acordarnos. El tema de básculas también parece que no, pero es importante, y tener básculas aplicadas al tamaño, lo normal o ideal, casi una cervecería es tener 3 tipos de básculas, ¿no? Básculas para pesar maltas, básculas para pesar lúpulos y básculas para pesar ingredientes de precisión, que podrían ser sales minerales y demás. El tema de medidores de densidad, que ya hemos comentado, yo entiendo, Carmen, que en vuestro caso utilizáis un densímetro digital. Sí, pero lo acabamos, es como la última cosa que hemos comprado, ¿eh? O sea, no era De nuestra hecho, prioridad, pero sí, ahora tenemos uno digital. para hacer, supongo, entiendo, lecturas más rápidas, ¿no? Y más... Menos volumen y mucho más rápido, sí, te permite pues ahorrar tiempo, sobre todo. Ahora mismo, ¿cuántos fermentadores tenéis en Dougal? Tenemos 8, no, 10. 10, entiendo que, y muchos de ellos lo estáis midiendo de forma diaria, ¿no? Entiendo. Sí, todo lo que está en fermentación activa lo medimos diariamente. Ujú. O sea que el tema está en que el digital es más por un tema de tiempo que no de precisión, ¿no? Claro, porque hay que filtrar, o sea, nosotros siempre filtramos la cerveza para medir densidad, aunque sea con el densímetro, con el pesamostos analógico de toda la vida. Entonces, pues necesitas filtrar por lo menos 250 mililitros. De esta otra manera, con el digital, pues con filtrar nada, 2 mililitros ya tienes. Entonces, el tiempo sí que
A ver, compensa. Luego Claro, tienes un y decimal ahí es más, donde... también. Vale. Normalmente las muestras vosotros las filtráis antes de medirlas para descarbonatarlas, entiendo. Porque no haya levadura en suspensión también, ¿eh? Vale. Pues un elemento, por ejemplo, Bueno, que comentaba ahora aquí Carmen, ¿no? A la hora de medir, bueno, a ver, si toda la vida hemos medido sin filtrar y sin descarbonatar, pues vamos a tener una medida más o menos adecuada, pero siempre es recomendable cuando vayan a ser las medidas inicial y final, las que nos van a permitir calcular tanto la atenuación como el grado alcohólico, pues ahí que sean, si son medidas filtradas, pues siempre va a ser muy importante, o no diré que imprescindible, pero casi, ¿no? Porque si no, vamos a tener, ¿no? Entre una cerveza y la otra, el CO2, la levadura, eso va a interferir en el densímetro, ¿de acuerdo? Y ahí sí que es recomendable siempre filtrar la muestra. El tema de medidores de volumen, ¿de acuerdo? Esto también es, bueno, es una herramienta. Aquí el problema que tenemos muchas veces en la cervecería es que, bueno, las estimaciones de volumen son muy a grosso modo, ¿no? O con una regla, ¿no? Cuando tenemos el recipiente de cocción, y hay muchas cervecerías que, por ejemplo, los niveles, no sé si en vuestro caso el nivel en fermentador no legalmente es exigible, pero muchas veces no se tiene por un tema de higiene. Supongo que es vuestro caso también. sí, sí, nosotros no tenemos. Sí que al principio, cuando empezaron con la fábrica antigua y todo esto, sí que venía el de aduanas y tenían allí un palo que no sé qué hacían, pero sí, como que les exigía tener una herramienta de medida, ¿no? Del nivel de llenado de los tanques, pero como que al final le debieron acabar convenciendo a este hombre de que los tanques están llenos hasta arriba y ahí hay 5.000 litros más o menos y ya está. Porque no Ahí, por puedo abrirte ejemplo, el tanque, ¿sabes? No puedo abrirte el tanque ahí, para que veas cómo está de lleno porque me lo contaminas. ahí quizá es uno de los clásicos, ¿no? En la cervecería de mediano y pequeño tamaño, ¿no? Donde la normativa, sobre todo la ligada a impuestos especiales y las buenas prácticas por lo que hace referencia a higiene, pues entran en contradicción, ¿no? Porque todos los que hayamos trabajado con fermentadores sabemos que los niveles es un punto de contaminación importante, y aunque si somos muy rectos con la limpieza, que quiere decir desmontarlos cada vez prácticamente en su totalidad, limpiándolos muy bien y volverlos a montar, pues en teoría no hay un riesgo, ¿de acuerdo? Porque se limpian bien, pero el problema que tiene es que esa operativa en cervecerías que ya entran en un ciclo de producción un poco rutinario, se vuelve prácticamente imposible, ¿no? Y entonces ahí el tema de medidas de volumen, bueno, pues es un tema que es un problema que al final las cervecerías, ¿dónde acaban estimándolo? A la final, ¿no? Pues cuántas botellas, cuántos barriles envasado. Eso tenemos que tener en cuenta el tema de las mermas. ¿De acuerdo? Y ahí sí, bueno, si tenemos un registro acurado de cuánto es lo que purgamos en fermentación, sí, tanto en fermentación como en maduración, y a la hora de hacer trasvases o embotellados, pues podemos tener un registro de volumen. Pero sí que es verdad que es un elemento a tener en cuenta el tema de medidas de volumen. El tema Sí, a ver, de a los mí pHímetros, a ver, lo que me parece a mí aquí lo más útil es tener un cuentalitros a la salida del placas. Y que tú sepas cuántos litros has metido en el fermentador y luego lo que sabes también es cuánto has embotellado y ahí ya tienes la merma. No sabes de qué, pero toda la merma. exacto. El tema del cuentalitros de la salida de placas tiene que ser un cuentalitros sanitario, y ahí volvemos al tema de costes, ¿no? Que no nos sirven los cuentalitros, entre comillas, que podemos tener, por ejemplo, de entrada de agua al macerador, ¿de acuerdo? Y Sí, ahí sí que claro, tiene que tenemos que ser cuidar inox. mucho exacto, el de inox, y normalmente ya estamos hablando de 3 ceros como mínimo, y bueno, coste. Pero sí que es verdad que para cervecerías ya de que un cierto volumen, yo diría no es imprescindible, pero es muy recomendable. Más que nada porque si no, nunca se sabe hacia dónde van a parar las mermas, ¿no? De una cervecería.
Después hay el tema del pHímetro. Ahí quería hacer un inciso sobre el pHímetro y el tema de la sonda. Normalmente los cerveceros medimos mosto o directamente empaste macerando, ¿de acuerdo? Normalmente si cogéis una casa, un Hatch, un Hana, un Crison, un pHímetro ya un poco, entre comillas, de referencia, ¿no? Que no es de estos pHímetros tan económicos, muy populares dentro del panorama homebrewing de cerveza casera. El tema está en que la sonda que tenemos que utilizar nosotros para cerveza es una sonda, tendría que ser una sonda especial. Una sonda que está preparada para tener líquidos viscosos y con cuerpos en suspensión. Esto duplica prácticamente el coste de la sonda, aproximadamente. Una sonda normal verde vale unos 125 euros aproximadamente, una sonda de estas vale hasta unos 250 aproximadamente. La ventaja que tiene es que la medición se estabiliza mucho más rápido, está mucho más la sonda permeable que mide el pH está mucho más preparada, y una cosa que parece tonta, pero la durabilidad de la sonda es infinitamente superior. ¿De acuerdo? Y quizá esos de 125 a 250 euros que no nos quedamos a querer gastar al principio, lo que nos pasa es que primero perdemos mucha precisión y después que la durabilidad de una sonda adecuada prácticamente podemos plantear unos 10 años, y una sonda que no es adecuada se vuelve casi ilegible a los pocos años, ¿de acuerdo? Claro, Una vez al año. el problema que hemos... Una vez al año cambio yo la sonda de... Vamos, Pues- más o menos, es cuando empieza ya a volverse loca. Pues ahí sí, no sé qué modelo en concreto tienes, ¿eh? Pero si cogerías sondas adecuadas a líquidos en suspensión, porque claro, normalmente vas al comercial, yo quiero un pHímetro, ¿qué rango de medida tienes? Y el problema que siempre te acaba ofreciendo, y ahí es la única dificultad que tiene este tipo de sondas, es que para agua van muy mal, ¿de acuerdo? Si queremos medir pHs de agua, las sondas estas económicas son mucho más ideales. Las sondas estas más para líquidos en suspensión tardan mucho en estabilizarse, ¿de acuerdo? Se vuelven mucho más... bueno, ¿por qué no? ¿Pero por qué? Porque la membrana permeable no está pensada para eso, ¿de acuerdo? Y importante dentro de la perspectiva de la calidad, en el caso del pHímetro, calibración diaria. Es de cajón, ¿de acuerdo? No sé qué os van a decir en otros sitios, pero mi experiencia personal es que los pHímetros se tienen que calibrar de forma diaria, ¿de acuerdo? Sí, yo totalmente de acuerdo con eso, sí. Ahí comentaba el tema del filtrar, sí, a un tal Albert, decía que has comentado el tema de CO2 afecta la densidad, sí. No es que afecte la densidad, la pregunta si es que simplemente si tenemos un medidor por flotación, el CO2 se adhiere a las paredes y hace extender de forma más o menos importante un densímetro. Sí, como que le empuja un poquito para arriba. Y en Y eso los se puede digitales ver. también es un problema que hay, porque el digital mide como, tiene una asa así, y, o sea, por donde muy finito, un capilar finito por donde pasa el líquido, y ahí es donde mide, ¿no? Y mide como por vibración o no sé qué. Y entonces si hay gas, ya adiós, olvídate de la medida. O sea, es totalmente errónea. Bueno, sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Que puede tener una desviación de 2-3 puntos de densidad, y cuando estamos hablando de densidades finales, estos 2-3 puntos podemos tener problemas de sobrecarbonatación. Si no hemos llegado a la atenuación adecuada, ya pasamos a fase de frío, y tenemos esos 2-3 puntos de densidad. Si esos 2-3 puntos los tenemos después fermentados en botella final, vamos a tener problemas de sobrecarbonatación bastante importantes, ¿de acuerdo? El tema de la calibración de termómetros, ¿de acuerdo? Si os fijáis, vamos a detalles, pues son detalles que nos dan un diferencial importante. Es importante calibrar nuestros termómetros de forma como mínimo anual,
¿de acuerdo? La metodología que tengamos para calibrarlos, bueno, en función también de nuestro volumen de cervecería y capacidad, podemos ir a, como el caso, ¿no?, de Carmen, que entiendo que utilizáis algún tipo de empresa externa. Sí, los de los que nos llevan el APPCC vienen una vez al año con un termómetro súper calibrado digital. En el caso, de hecho, si aquí cogéis la guía de buenas prácticas, también nos exige una calibración anual de los instrumentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque para evitar, pues eso, tener diferencias muy importantes de la realidad. En este caso no es una exigencia, podríamos decir, de sanidad alimentaria, pero sí de calidad. Y ahí pongo muy hincapié en 2 termómetros, ¿de acuerdo? Uno, los termómetros de fermentación. Básicamente, sí, eso es muy importante, porque si tenemos una desviación de +2, +3, arriba, abajo, vamos a tener un perfil organoléptico. Desde una perspectiva organoléptica vamos a tener un perfil bastante importante, y el otro es el de macerado, ¿de acuerdo? Y ahí sí que recomiendo en el de macerado o si no es que es un equipo que tiene múltiples termómetros, es un equipo realmente ya que tiene unas agitaciones ya muy bien hechas, ¿no? Con los fabricantes de mucha calidad no tienen esos problemas, pero sí a veces tenemos un problema de estratificación, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando sí que en equipos o que son de ya cierto volumen o que tienen mucha altura, ¿de acuerdo? Podemos tener diferencias importantes de 2, 3, 4 grados, más que no evitarlas, porque eso no se puede evitar, sí que hemos de ser conscientes de ello, ¿de acuerdo? A la hora de tener un control de nuestra producción. Si nosotros pensamos, bueno, pues ya tenemos todo a 68, ¿no? Macerado 68, porque es lo que me indica el termómetro. Pero si yo miro por superficie, veo que está a 65, ¿de acuerdo? Eso difícilmente, bueno, podré agitarlo de forma manual si es un recipiente pequeño, ¿de acuerdo? De forma más o menos periódica, pero sí que es importante tener controlando, ¿de acuerdo? Ese parámetro, porque si quiero modificar yo después mi temperatura de macerado, he de ser consciente de que tengo esa desviación de 3 grados. ¿De acuerdo? El tema del microscopio, ahí está con un interrogante. Ahí hace referencia, es el clásico útil, que en una cervecería se compra cuando se compra la maquinaria, y diría que en el 70-80% de las cervecerías, al cabo de un año, acumula un par o 3 dedos de polvo, porque hasta que no llega alguien, no sé, una alumna que viene a hacer prácticas, o que un día tenemos un problema gordo, ¿de acuerdo? Es un elemento que no se utiliza, ¿de acuerdo? Mi recomendación es que lo utilicéis, pero también ser realistas si es una cervecería que opera en una sola persona y que esa persona tiene muchas tareas, que no sea vuestra prioridad inicial en comprarlo. Quizá invertir más pues eso, en un pHímetro más bueno o en un medidor de CO2, que no en un microscopio que se va a estar muriendo de asco ahí. Insisto, que no digo que no lo adquirís, pero quizá hay otros útiles más importantes de inicio. Y también cabe decir que el microscopio requiere una formación que no es baladí, no es sencilla, ¿de acuerdo? Contar células, si te lo explican parece relativamente fácil, pero tiene su intríngulis. No sé, en este caso el tema de la microscopía, ¿cómo lo lleváis en Dugans? Pues cuando yo llegué no había microscopio. Teníamos yo tenía uno que tenía en casa de segunda mano que había comprado en el Reto. En casa no lo usaba y ahí lo empecé a usar, pero más por el tema de microbiología, de cuando me salían ahí bacterias para comprobar si es gram positivo o gram negativo. Y ahora lo usamos mucho porque hemos empezado a hacer repitching. O sea, el tema de conteo de células, entiendo que quieras tener también un control del pitching rate que haces, o sea, de si estás por encima o por debajo de lo que se espera. En plan de si tienes un mosto de 10 grados plato, tú quieres 10 millones de células por mililitro. Pues para ver si estás por encima o por debajo de eso con
las especificaciones que te da el fabricante de levadura, tal, a ver si puedes ajustar un poco, ahorrar medio kilo de levadura, pues es interesante, pero no es vital, ¿no? No es de vital importancia. Más o menos tú echas la levadura que te dice el fabricante o medio kilo menos y eso fermenta bien, ¿no? Entonces, pues mientras que fermente, pues bien. Pero para el tema del repitching sí que contamos un montón de levadura, un montón. En diferentes, muestreamos el grifo de abajo, del medio, del cono, hacemos la media, luego nunca nos sale bien el repitching, nunca nos sale el objetivo que o nos pasamos o nos quedamos cortos. Pocas veces tengo un registro hecho de todos los que hemos hecho y muy pocas veces, menos de la mitad de las veces, hemos hecho el objetivo así, clavado. Y o sea, es difícil porque lo que es el slurry de la levadura, el lodo ese que hay ahí en el cono, no es homogéneo, nunca. Así que eso. Ahora, después comentamos un poco el tema de la reutilización y una cosa que es relativamente económica, de acuerdo, que son bolsas estériles. Esto normalmente en algún producto, sobre todo en temas de farmacia y demás, venden bolsas de plástico estériles, de acuerdo, y eso, por ejemplo, para hacer pruebas de mosto forzado, a la salida del intercambiador de placas, o si no añadimos la levadura hasta que el fermentador está lleno en el fermentador, podemos sacar muestras directamente, utilizamos que sea el alcohol y un mechero y quemamos un poco el toma muestras, o si ya tenemos un pequeño Bunsen, un pequeño soplador, sacamos un poco de muestra, llenamos esa bolsa de plástico y la dejamos, tiene un cierre hermético, ¿de acuerdo? Y eso es una forma muy económica, fácil y sencilla de comprobar, por ejemplo, si no tenemos un ATP, como comentaba antes Carmen, pues de mirar el tema de la limpieza, ¿de acuerdo? Después, importante, si no lo medimos, no lo dominamos, ¿de acuerdo? Eso, si yo, entre comillas, no estoy midiendo los pH, ya es difícil que pueda dominar mi estabilidad a medio largo plazo, porque si no tengo pHímetro estoy un poco ligado a mi propia experiencia sensorial y a la repetibilidad. O si no mido, si no tengo, si no sé exactamente cuánto mide el termómetro, o si no he medido nunca el tema de composición microbiológica, ¿de acuerdo? Si no se puede, si no lo mides, ¿de acuerdo? El resto no hace falta darse vueltas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empezamos por medir. Y después ya irían las herramientas más caras, ¿no? Como sería un medidor de CO2, ahí hay un escalado, ¿de acuerdo? Hay medidores de CO2 relativamente económicos, por debajo de casi, hay gente hasta que se los fabrica, ¿de acuerdo? Porque al final es un recipiente que se llena del 100% de cerveza, se desairea, tiene un termómetro y un manómetro de precisión. En este caso estamos hablando de comprados, no oscilan por debajo de los 400 euros. El juego de tamices, eso, bueno, de forma regular yo siempre lo recomiendo para controlar el molino. ¿De acuerdo? La molienda es casi el gran olvidado dentro de la producción de la cerveza, ¿no? Y realmente puede tener un impacto importante, sobre todo lo que hace referencia a filtrabilidad, a capacidad que tiene que cuánto nos vamos a tardar en filtrar el mosto, y también a extracto, ¿de acuerdo? Y sobre todo en cervecerías que ya empiezan a tener unos años y que no han tocado nunca el molino, yo de forma rutinaria, yo recomendaría, no hace falta cada vez que hacen cerveza, pero una vez cada 3-4 meses, sí, una vez al trimestre, yo recomendaría tamizar el molturado. Más que nada para comprobar más o menos que todo sigue igual. Y si hay un cambio, pues poderlo corregir. Después hay el tema, ahora nos comenta un poco Carmen, el tema de medir el oxígeno. El medidor de oxígeno, cuando hablamos de ppm, partes por millón, hablamos de oxígeno antes de fermentar. Y ya cuando hablamos de oxidaciones que afectan al envasado, y hablamos de partes por billón. Los precios también oscilan bastante. El primero, muchas veces, bueno, hay gente que hay pocas cervecerías que lo adquieran porque ya tienen métodos
que en principio se aseguran, pero no es despreciable adquirir uno para tener más regularidad a la hora de tener una fermentación sana. El segundo normalmente ya viene asociado a una actividad importante, con un volumen importante en lo que hace referencia a embotellado, tanto en lata como en botella. Y el tema que os comentaba de medidores de presión, de precisión de volúmenes, ahí hay toda una serie de sondas y demás, pero vamos a estar ligado, ¿no?, a un tema de volúmenes importantes. El caudalímetro que comentaba Carmen sería uno de ellos. Después, si enlatamos, todo el tema de micrómetros, de medir tanto el cierre como hacer cortes para inspeccionar el cierre, esto es importante a medio largo plazo. Lo que comentaba Carmen del ATP, esto sí que ya, y hoy en día venden algunos programas específicos con cultivos ya presembrados, con sticks selectivos, ¿de acuerdo? Si alguien tiene interés en eso, hay algunas fabricantes europeos que ya vienen eso, ¿ves? Kits que ya te vienen un kit, ¿no? Y pues para hacer bacterias lácticas, para Brettanomyces, sí, ya te vienen una especie como de kit ya muy sencillitos. Son más caros que si no tuviéramos los cultivos propios, pero son mucho más rápidos. El tema de la estufa de cultivos, si realmente vamos a hacer cultivos, y el autoclave, si vamos a tener un trabajo de microbiológico más importante. Ahí, Carmen, el tema del oxímetro, ¿cómo fue? ¿Cómo lo adquiristeis? ¿De qué forma? Pues el oxímetro fue la primera herramienta que adquirimos así cuando empezamos a hacer... De hecho, ya tenían uno, pero no me acuerdo cuál era, no sé si no medía ppbs o no sé, pero al final acabaron invirtiendo en un Hoffman Pentair, que es portátil y tiene la medición combinada de CO2 y de oxígeno. Tiene los dos y tiene el sensor de ppm y el de ppbs, o sea, es como muy completo. Es un equipo muy completo y pues eso fue decisión de mi jefe, en verdad. Dijo, me voy a comprar un oxímetro bueno, estoy harto de la paranoia de la oxidación. Porque se puede oxidar, es muy importante el control de que tu embotelladora no esté oxidando, sobre todo de ponerla a punto y decir, venga, ya la tengo puesta a punto, tengo que cambiar las juntas cada 6 meses o cada año para que esto siga funcionando perfecto y no me oxide. Pero también si hacéis trasvase, aunque no filtréis la cerveza, sino que solo la trasvasáis de un tanque a otro, es muy importante medir el oxígeno después de trasvase. Porque tú lo puedes hacer bien 20 veces y haber purgado mal el tanque de recepción y oxidar toda la cerveza. Entonces es como que saber que ha sido ahí la cagada y no ha sido en la embotelladora, pues es también importante. Vale, ahí está. Y el tema del ATP, la implementación del ATP, ¿habéis modificado algún tipo de procedimiento a raíz de implementar el ATP o simplemente os ha dicho que lo continuáis haciendo bien? Con el ATP descubrimos un punto ciego que tenían los tanques que no se limpiaba bien con el zip. Entonces que hay que subir y limpiarlo manualmente todas las veces. Pero... Que es un tubo de un antiguo nivel, de una válvula de seguridad o algún elemento así. Es la entrada del mosto. Tenemos unos tanques que son ingleses y que metían el mosto por arriba para que se oxigenara cayendo desde el techo del tanque hasta abajo. Y es ese tubo. Que no, la parte de atrás del tubo no se limpiaba bien. Y nada, eso lo descubrimos con el ATP porque también nosotros acabamos de empezar a trabajar ahí. Nadie nos había dicho que eso no se limpiaba. Y bueno, aparte de eso, mejorar tus procesos de limpieza justo cuando te lo compras, luego lo que hace es que tú vayas seguro. Que tú digas, voy a llenar este tanque y estoy súper seguro que esto está limpio y está perfecto, ¿sabes? Y no andar dudando
ay, ¿dónde está, no? Porque cuando tienes un lote contaminado, lo primero que piensas es, ¿dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde se me ha metido? Porque lo que haces es volverte loco y limpiarlo todo, ¿no? Pero entonces es una herramienta muy buena para ir a la precisión. El ATP entiendo que es proactivo. Cada vez que limpiáis un tanque lo pasáis o de forma nada más periódica, de forma rutinaria. No, siempre. Vale 3 euros el palito. ¿Y un tanque lleno de cerveza cuánto vale? Y el mismo palito lo pasáis por todos los sitios, ¿eh? Es de agua. Diferentes... Es de agua. Son unos palitos que en vez de ser un hisopo de superficies, que también los tiene, también los puedes comprar, de estos de algodón que frotas así por la superficie. Ese es un tipo, pero el que más usamos es el de agua, que es como una colmenilla de plástico que se carga con agua. Entonces el agua de aclarado que ya ha pasado por todo el tanque, recoges ahí la muestra y es lo que te llevas a la máquina. Y eso se lo pasamos a la centrífuga antes de entrar cerveza, a la embotelladora antes de meter cerveza, a todo antes de meter cerveza. Vale, pues bueno, como podéis ver aquí, cuando ya empezamos a ganar en volumen, ¿de acuerdo? Ya las herramientas que tenemos se vuelven, y si quisiéramos ir a profundizar en ya aspectos más concretos, como sería el amargor o el color, ya pues entraríamos en la fase del tema de los espectrofotómetros y demás, que quizá en este nivel no, pero sí que, bueno, también tenemos posibilidad. ¿De acuerdo? Y de hecho, y dentro del mundo también de la microbiología, hoy en día también están sacando metodologías de análisis por PCR que también son relativamente económicas, sobre todo, quizá no en el caso de Douglas, donde toda la cerveza que hacéis es limpia, ¿no? Utilizáis básicamente Saccharomyces de cerevisiae, ¿no? Sí. No, sí. Pero... vale, te refieres limpia, no de claridad, de transparencia, sino de bichos. Sí, no tenéis ni Saccharomyces diastaticus como levaduras de Saison, ni utilizáis envejecidos en barrica, o hacemos, sí, ahí si fuera el caso, ahí existen herramientas técnicamente muy potentes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que también tienen un cierto coste. ¿De acuerdo? Pero sí que existe ya para detección de ese tipo de contaminantes ya en cerveza acabada. Porque el problema que tiene el ATP es que lo único que detecta es residuos orgánicos. ¿No? Y indistintamente de si sea mosto, sea levadura o sea lo que sea. ¿De acuerdo? Y entonces si claro, detecta bichos. Toda forma de vida tiene ATP. Entonces, cualquier forma de vida, menos los virus. Exacto, y ahí es una herramienta que nos va muy bien para eso, para controlar limpieza, pero en el momento en que, bueno, si tenemos un producto acabado, pero tenemos alguna duda o pues el ATP no es un elemento factible. Y ahí sí que pasaríamos claro. a los cultivos si es que tuviéramos dudas, ¿no? ¿Hacéis cultivos normalmente vosotros? Sí, ya lo habéis dejado hacemos de hacer? Cultivos, sí, los seguimos haciendo por esto que comentas, ¿no? Y porque, bueno, te lo dice el propio fabricante del ATP, te dice que no es una herramienta que excluya el cultivo microbiológico. Porque básicamente el ATP te puede dar positivo de cosas que están muertas. Porque siguen teniendo ATP y no son viables. Entonces, bueno, o sea, el ATP nunca es 0. El ATP va de 1 a 10, es el límite aceptable. Entonces, 0 es cuando hay un 0, es como ¡0! Pero sí, entonces... Sí, sí, dime. No, que normalmente cuando está a 0 te está indicando hasta no me la entendéis, que estáis limpiando demasiado, ¿no? Que realmente hay un... No se limpia nunca demasiado, pero no sé si me entendéis, ¿no? Que sí, los tiempos de limpieza son muy grandes, el uso del agua desbandido
de aclarado también es muy grande, ¿no? No es que sea demasiado, ¿eh? Simplemente que podría recortar sí, un poco. se puede acortar, sí. Sí, sí. Vale. Y luego lo que, a ver, que me preguntaban por aquí qué parámetros, ¿no? Microbiológicos son recomendables analizar en producto final. Yo recomiendo tener un registro meticuloso de densidad y pH del producto ya embotellado. Es un poco rollo porque hay que descarbonatar y tal para medir densidad, pero esto, ¿qué pasa? Que en el momento en que tú tengas una duda, un cliente se queje o cualquier cosa, aunque tú no hagas cultivos microbiológicos, además el cultivo microbiológico tampoco te es 100% de decir, aquí no me ha salido nada, es que no hay nada. Es ausencia en la cantidad que has sembrado. Entonces, coger una botella de ese lote y volver a medir densidad y pH y si se ha movido algo, es que probablemente tengas un problema. Y si se ha movido mucho, probablemente mirando el microscopio, haciendo una tinción directamente de la botella, ya lo vas a ver. Pero eso, el cultivo microbiológico es importante, pero a veces es una herramienta que es mucho tiempo, mucho dinero y es muy precaria. Pues, si no tienes una cámara de flujo, que es una inversión muy cara, yo no tengo, por ejemplo. Entonces muchas veces si me sale una cosa en una placa, digo, bueno, o sea, no hay 20 bichos iguales, ¿sabes? Hay uno que es que me han podido caer del aire. Es un poco así, pero es muy importante tener un cultivo de bacterias del ácido láctico. Yo, como mi recomendación personal en mi experiencia, es que es la contaminación más frecuente. Ahí creo lo que dices, ¿no? En el momento que tú tienes tienes un desplazamiento de más de 0,1 del pH, ya normalmente nos está indicando que tenemos algún problema de contaminación. Quizá no sea un problema importante, pero lo hay. El tema, después hay alguien que por ahí habla del tema legal. Ahí os voy a referenciar a la guía de buenas prácticas que lo esmenta, pero legalmente la cerveza acabada no tenemos obligación de hacerle ningún tipo de análisis microbiológico de forma obligatoria, ¿eh? Lo que pasa es que sí que se recomienda de forma más o menos periódica, pues hacerlo el tema de heterobacterias y demás, bueno, para tener si no hay incidencias, ¿no? Una vez que tengamos incidencias, pues si no hay incidencias sí que una vez al año normalmente se va a recomendar tener algún lote, un análisis más en profundidad, pero entre comillas para saber que estamos bien. Pero sí que es verdad que legalmente la cerveza acabada no es obligatorio hacerle un análisis microbiológico. A diferencia, y ahí está muy importante, del agua, ¿eh? El agua, desde una perspectiva anual, sí que tenemos hay un real decreto que lo cogéis también la guía, y el listado realmente es bastante amplio, ¿eh? Todo el tema del agua. Y es paradójico, ¿no? Porque muchas de nuestras cervecerías están dentro del casco urbano, y estamos hablando que es agua que la beben centenares o miles de personas. Sí, igualmente ya está analizada. El agua de red, pero bueno, vamos, está súper controlada. Tenemos obligación legalmente a hacer un análisis anual de esa agua, ¿de acuerdo? Pero tiene más que ver con un tema de, bueno, insisto, a no ser que tengamos pozos propios de agua, lo que estamos analizando es el agua que utiliza todo el pueblo, toda la ciudad. ¿De acuerdo? Pero a nivel de microbiológico de cerveza acabada no hay ninguna obligación. Aquí alguien habla del tema de bretanomices, incidencia de contaminación por bretanomices. Bueno, en vuestro caso supongo que no hay, ¿no? No te lo puedo decir porque yo, o sea, no hago una identificación, o sea, de las contaminaciones. Es algo que no quiero que esté en la cerveza y con eso me vale, para saber que tengo que limpiar más y tal. Sí que hemos tenido alguna vez contaminación por levadura salvaje,
Una vez, creo recordar. Pero no te puedo decir que era Brettanomyces. A lo mejor yo creo que sí que era, pero no, no lo sé. Vale, el tema aquí está, el tema de contaminaciones por el diferenciar, ¿no? Un momento que tenemos una contaminación, qué tipo de elemento es. eh, sí que es interesante, sobre todo para el tema de combatirla, pero al final acabamos en la misma calle que es limpiar bien, ¿no? Sí que es Sí, verdad que en función del contaminante nos va a costar más o menos de limpiar, pero desde una perspectiva cervecera es más importante identificar un contaminante que no ponerle apellidos, ¿no? eso es. Eso Ahorita es. el O sea, problema son, básicamente, cuando tengo levaduras, cuando me salen levaduras, veo que sean productoras de ácido o no, y poco más. Poco más. Sí. No produce ácido, bueno, ni tan mal. el tema de las, aparte, ya cuando hablamos más de herramientas, ¿de acuerdo? Hay el tema, otro melón para abrir, que es la reducción de variación, ¿de acuerdo? Aquí es un tema, parece que insignificante o poco importante, pero sí que es importante que como cervecería les demos unos límites a los valores, como pueden ser densidad, pH, alcohol, atenuación, todos los valores que podamos medir, ¿de acuerdo? Temperaturas de fermentación, carbonatación, unos valores en los cuales tenemos un máximo, un mínimo, tenemos un registro de los mismos y después lo que normalmente se recomienda establecer un límite de reacción, a partir de los cuales si se sobrepasa tendríamos que introducir algún tipo de cambio en nuestro procedimiento. ¿De acuerdo? Aquí podéis observar un registro, en este caso es de oxidación, ¿de acuerdo? Una oxidación bastante importante. Y en el siguiente caso lo que veis es un ejemplo de lo mismo, ¿de acuerdo? Pero ahí esos límites, si os fijáis, se van sobrepasando. Hay un momento en que ya llegamos a un límite por encima de las especificaciones y lo que se recomienda en este caso es implementar algún tipo de cambio de proceso. ¿De acuerdo? En el caso, podríamos decir, por ejemplo, del pH, ¿no? Pues podría ser un control de pH a inicio de fermentación, por ejemplo, y hacer una corrección con, si observamos que nuestras cervezas tienen unas oscilaciones muy altas, pues una propuesta sería, por ejemplo, ajustar el pH en prefermentación, en la olla de cocción, mediante algún tipo de ácido, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo, ¿no? Pues yo voy a establecer siempre que mi pH va a ser de 5.2 más menos 0,5. Perdón. ¿De acuerdo? Y es un ejemplo de actuación que tenemos delante de una variación que ya sobrepasa el límite, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque si en el caso del pH, si tenemos pHs de fermentación final excesivamente altos, esto puede inducir a inestabilidad en la cerveza, con cervezas por encima de 4.3, 4.4, la cerveza se vuelve bastante inestable y facilitamos problemas de contaminación y de preservación de la misma, como ejemplo. No sé si vosotros, por ejemplo, el tema del pH lo rectificáis o no, o siempre... Sí, nosotros intentamos meter el mosto al fermentador siempre a 5, a 5.0. Hay algunos mostos que hay que rectificar y otros que no. Pero sí que es verdad que desde que empezamos a hacer esto, hemos bajado el pH final de las cervezas. O sea, nos dimos cuenta de que teníamos un pH final de la cerveza muy alto. Esto además, que ahora se lleva mucho los dry hops masivos, cuanto más dry hop lleva la cerveza, más le sube el pH. Es exagerado. O sea, tú tienes acabado la cerveza de fermentar a 4,1 y el dry hop le sube a 4,3. Y si ya le haces otro dry hop más, te sube a 4,5. Y eso es un potencial riesgo, porque a medida que tenemos pHs de cerveza acabada más elevados, pues Sí. cualquier
lo que comentábamos la pregunta antes, ¿no? Bretanomices y demás, a medida que vamos subiendo el pH, pues va a tener más espacio, ¿no? Cualquiera de esas posibles contaminaciones o simplemente la preservación de la cerveza. Y eso, pero para hacer este trabajo, lo que necesitamos primero de todo es apuntar los datos y después reflejarlos en algún sitio. Ese segundo paso es el que muchas veces los cerveceros no hacemos, ¿vale? De tener un histórico, de un análisis. Yo ahí sí que recomiendo, no de forma diaria, pero sí de forma más o menos, sí, esporádica, ¿no? Pues plantarse un día delante del ordenador, con tus Excel y demás, y hacer un poco para que podamos visualizar realmente pues ese lote, esa cerveza, ¿no? Porque normalmente eso se hace no con todas las cervezas, sino con especificaciones, ¿no? Con la Pale Ale tal, o con la Weissbier tal, o con la... Sí, y eso creo que es importante, que tanto en tanto nos planteemos, para visualizar todos esos datos. Pero si no, yo recuerdo, normalmente estaba un poco por encima, pero iba por debajo, ¿vale? Y si no lo visualizamos en una gráfica es muy difícil de que realmente seamos conscientes de esa variabilidad. ¿De acuerdo? Y ahí, bueno, eso ya lo hemos comentado a lo largo de la charla un poco, ¿no? Las pruebas que hacéis vosotros en estabilidad microbiológica y el tema de reutilización de la levadura, ahí sí que quizá podrías comentar un poco más el tema de la reutilización de levadura, Carmen, como el procedimiento que utilizáis vosotros. Pues nosotros lo que hacemos es, bueno, nos compramos un masímetro. Es que tenemos mucha suerte que nos compran casi todo lo que queremos, ¿sabes? Pero sí, nos dimos cuenta que con un cuentalitros no nos valía porque la densidad del slurry a veces es por debajo de 1. O sea, hay muchas bolsas de aire. Es el fango este es muy poco homogéneo. Entonces es mucho más exacto si en vez de pasar litros, volumen, lo que tú cuentas son kilos. Entonces lo que hacemos es calcularlo en base a eso, o sea, pesar 1 gramo, ya mismamente coger un mililitro con la pipeta de slurry de levadura, dices, si es que esto no es 1 mililitro, o sea, es que hay aire por todos lados, ¿sabes? Y para coger 1 gramo tienes que coger varias veces 1 mililitro. Con la micropipeta así la medida de 1 mililitro. Dices, pues si tengo que coger 2 mililitros para pesar 1 gramo. Entonces hacemos el cálculo de células por gramo en vez de por mililitro y así ahí calculamos los kilos que necesitamos para el objetivo depende de qué cerveza estemos haciendo. Y hacemos cono a cono. No almacenamos la levadura, lo hemos hecho una vez, pero baja muchísimo la viabilidad, sube el pH. Medimos viabilidad, o sea, con la tinción de azul de metileno, contamos las que están muertas y las que están vivas, y medimos el pH, que es una muy buen indicador de la salud de la levadura. Si el pH es lo más cercano posible al pH de la cerveza de donde la has sacado, quiere decir que la levadura está sana. Y si el pH está subiendo, ya quiere decir que hay mucha proteólisis, que hay canibalismo, que se están comiendo las unas a las otras y que la levadura no está en su mejor momento. O sea, si puedes evitar coger de esa levadura y coger de otra, mejor. Ahí lo que nos cuenta Carmen sobre el masímetro, ¿no? Que es un dispositivo relativamente caro, ¿no? Que lo que hace es una especie de caudalímetro, pero en vez de medir litros, kilos, hay una opción más dificultosa, pero también útil, que es, hoy en día hay varios fabricantes que nos venden barriles de acero inoxidable modificados, sobre todo 50 litros, y lo que podemos hacer es verter la muestra sobre este barril. Normalmente tienen juntas clam sanitarias, se puede limpiar de forma bastante importante y pesamos, entonces pesamos lo que tenemos en el barril y lo reinoculamos en otro. Es una opción más económica, lo que pasa es que bueno, se tiene que limpiar y desinfectar el barril y demás, tiene más historia, pero bueno, también la opción en la reutilización la tenemos ahí. ¿De acuerdo? Hablando ya de calidad, saliéndonos un poco ya de lo que sería
propiamente la micro, y ahí quería hacer un pequeño inciso en el tema de nuevos productos y control de calidad. ¿De acuerdo? Ahí quizá hoy en día, sobre todo en nuestro sector, donde las novedades están al orden del día, sí que yo recomendaría, en la perspectiva de la calidad, evaluar todos estos procesos, ¿vale? Porque tienen ciertos riesgos, ¿vale? Desde el uso de nuevas levaduras y su propagación, ¿eh? Ahí hablamos de contaminaciones cruzadas, sobre todo y especialmente en cervecerías que el programa de limpieza tampoco no está muy controlado, ¿eh? No utilizan ATPs, más o menos siempre lo han hecho como siempre, pero tampoco no tienen un seguimiento, un control de calidad excesiva. En el momento en que introducimos variables nuevas, como por ejemplo sería una sacaroides diastáticos para hacer una saison, ¿de acuerdo? Sí, es un riesgo que introducimos en la cervecería, y si ya no llevamos bien la calidad, pues puede ser un problema importante, ¿de acuerdo? Porque podemos tener, a partir de ese día, puede ser que todas nuestras cervecerías se sobreatenúen, ¿eh? y se sobrecarbonaten por carbonatación, por contaminación cruzada. El uso de nuevos ingredientes. Ahí tanto puede ser un tema de rendimientos, la sala de cocción, ¿eh? Utilización de cereales no malteados y demás, que tampoco no es un problema excesivo, simplemente se tiene que tener en cuenta a la hora de plantearnos una receta, pero también la aportación de nueva microflora. Y ahí sobre todo, por ejemplo, hace referencia al uso de frutas, ¿no? En la cervecería, bueno, se tiene que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Porque el tema de la aportación de microflora puede ser un riesgo importante. Después el tema de aportación de ingredientes, sobre todo en cerveza, cuando hace referencia a una química de la cerveza acabada, es que si nosotros aportamos al final, ya cuando ya hemos macerado, ya hemos fermentado, y aportamos, por ejemplo, elementos que puedan tener azúcares, ¿de acuerdo? Elementos que podamos tener, pues ahí puede ser un problema importante. Y después también una cosa que se traduce, que cuando introducimos nuevos productos, puede ser que triunfe mucho y tengamos una salida muy rápida de ese producto, pero a veces también, bueno, pues no la acertamos tanto y ese producto tiene una rotación mucho más baja que los productos estándar, ¿no? Esa rotación más baja también nos puede ser una problemática, ¿no? Primero, tenemos fermentadores parados, tenemos el envasado quizás se haga de forma a intervalos, o puede directamente impactar en la producción de los otros productos, ¿no? Porque nos genere, ¿no? Pues ciertas suciedades que normalmente no teníamos. Sí, por tanto, sí que es importante ahí cuando implementamos un producto nuevo, sí, sobre todo en cervecerías que no, por ejemplo, si es un brewpub es fácil, ¿no? Porque todo sale por el mismo grifo, pero cuando son cervecerías que se lo van a comercializar y distribuir, se tiene que vigilar un poco, ¿no? Porque podemos introducir más un problema en nuestra cadena de distribución que no una ventaja comercial, ¿vale? Y ejemplos de esto son el tema de la seguridad alimentaria y en el tema sobre todo de nuevos productos, ¿no? Nosotros siempre normalmente, no, la cerveza es segura de per se, ¿no? Eso es típico, ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando, ¿qué riesgos tiene para la salud? Bueno, más allá que lleva alcohol, ¿eh? Pero no, a no ser que añadamos algún producto de limpieza, no nos vamos, ¿no? Bueno, va a ser más o menos ácida, ¿no? Pero, bueno, sí, es segura de per se, pero hay... muchas veces, no, bueno, esta normativa, sí, pero yo soy muy pequeño, yo cómo lo hago, ¿no? Muchas veces tendemos, ¿no? También a eso, ¿no? Que ese caso, esa normativa no se me aplica, ¿no? O también un clásico, y es que soy muy pequeño, ¿no? Como soy muy pequeño hay cosas bueno, que a ver, que sí, pero que no, ¿no? A mí nadie, ¿no? Y ahí, estas son ideas que a veces hay que vigilar, porque no, ni se es nunca muy pequeño, todas las normativas se nos aplican y no siempre la cerveza es segura, ¿de acuerdo? Y ejemplos que os quiero poner, ¿vale? Por ejemplo, son una cerveza con coco y cacahuetes, una típica Imperial Stout que ahora que lleva de todo. Vale, bueno, para la cervecería, para esa cerveza en concreto quizás no es un problema, pero si la cervecería no tiene procedimientos de limpieza y desinfección y de trazabilidad importantes, podemos tener contaminaciones cruzadas y ahí podemos tener problemas, por ejemplo, de alérgenos, ¿de acuerdo? Ya no es nada más etiquetar de forma correcta esa Imperial Stout,
sino que quizá, sobre todo para gente que es muy sensible, con alergias sensibles, bueno, pues puede ser que acabe en el hospital, ¿no? Porque resulta que la Pale Ale que iba detrás de la Imperial Stout que embotellamos, pues ya las 4 o 5 primeras botellas llevan más cacahuete que, sí. Por lo tanto, ahí es importante, ¿no?, tener en cuenta el tema de eso, de la trazabilidad, simplemente de abordar los problemas de forma global. Y el otro ejemplo también es el tema del puré de fruta y la fruta fresca. ¿De acuerdo? El puré de fruta, vigilar en dónde se añade, porque puede ser, depende de su procedencia, pues si no, por lo que sea, no sale de canales normales, el puré de fruta tiene que ser de uso para uso alimentario. No puede tener, por ejemplo, problemas de pesticidas. Que parece una tontería, bueno, bueno, puede ser, no, yo porque conozco no sé quién que me saca, ¿no?, unos purés de fruta de no sé dónde a muy buen precio, no, bueno, pues nosotros somos suficientemente grandes, ¿de acuerdo?, para que cualquier producto que añadimos a la cerveza tiene que ser de carácter alimentario, ¿de acuerdo? Y por tanto, el tema de fruta fresca, ahí más que nada, sobre todo también, ¿no?, el tema de introducción de microorganismos, ¿no? Microorganismos que quizá los asumimos como potenciales dentro de esa propia cerveza y no tiene por qué ser un problema, ¿de acuerdo?, que tenga ese funky, ¿no?, ese punto de salvaje, pero, y ahí es el elemento importante, ese punto funky no quiere decir que la cerveza se acabe desarrollando en una bomba de mano, ¿de acuerdo? El funky acostumbra a generar CO2, dióxido de carbono, y los envases que utilizamos tienen un límite de presión, ¿de acuerdo? Y el tema de latas abombadas, por ejemplo, o de botellas que se abren y parece la fuente de Montjuic, ¿vale? Ahí son evaluaciones de los riesgos que se tienen que tener presentes. No quiere decir que no podamos hacer cervezas con cocos o cacahuetes o con purés de fruta y fruta fresca, ni mucho menos. Lo que sí que se recomienda es tener una cierta evaluación del riesgo, ¿de acuerdo? Y no meterse en esos berenjenales ahí a pecho descubierto, porque hemos visto que en el Instagram la cerveza tal o Pascual ya lo hace, ¿de acuerdo? Simplemente quería insistir esto, no es directamente calidad, pero también es importante a la hora de que nuestros productos sean seguros, ¿de acuerdo? Y que existen riesgos, aunque seamos pequeños y hagamos todo artesanal. Y bueno, después hay otros aspectos que no hemos tocado tanto en la charla, como son el tema de los envases, la etiqueta, el barril, ¿no? Comentabas el aspecto, ¿no?, el otro día de los barriles, por ejemplo, Carmen. Sí. Sí, de limpiar los barriles por fuera, ¿no? Que parece una tontería porque tenemos una máquina que los limpia por dentro, que hace un ciclo de la hostia, que acaba con vapor, que eso está súper estéril, súper limpio y todo. Pero bueno, la imagen que tú das también, nos dimos cuenta un día que fuimos a un bar y había barriles, porque tenemos barriles metálicos, ¿no? El que queja al final siempre está limpio. Y vimos unos barriles metálicos, no sabemos de quién era, pero que brillaban, estaban súper limpitos y súper brillantes y tal. Y dijimos, ala, pues nosotros también tenemos que tener nuestros barriles así de brillantes. Y empezamos a limpiarlos por fuera, ¿no? Da mejor imagen, sí. El tema es que es igual que el etiquetado, ¿no? Pues que tengas un etiquetado que no esté torcido, que no esté arrugado, o a la hora de envasado, ¿no? Pues abrir una caja de latas X y que haya moho dentro de la caja, pues no es muy agradable, ¿no? Y eso hace quizá que por muy buena que sea la cerveza que hay dentro, no creo que tengamos éxito a la hora de vender ese producto, ¿no? Y después, el tema ya que comentábamos, el tema sensorial, sí, yo creo que quizá un poco de hincapié en esto, quizá más allá de tengamos una estabilidad microbiológica, unos buenos registros, una de las herramientas más importantes que tenemos y más potentes es el probar la cerveza, el probar, y ahí es importante registrar esa prueba, ¿de acuerdo? Lo que dice, ¿no? La forma más fiable, económica y segura de controlar nuestra calidad. Si nuestra cerveza al cabo de 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año está mala,
lo más fácil es que lo probemos, ¿no? Y lo vamos a saber. Si no la probamos, bueno, sí, claro, en el momento que tengamos una queja, ¿no? Pues, pero ya en el momento que tenemos una queja ya es muy, muy tarde. Porque si nos llega una queja, quiere decir que hay un montón de consumidores antes que ese consumidor y un montón después de ese consumidor que se van a quejar de nuestro producto, ¿no? Por tanto, ahí sí que yo recomiendo ser proactivo y guardar un registro, ¿no? de una librería de cervezas por lote y ir haciendo un control más rutinario. No hace falta que sea cada semana, pero por ejemplo al principio cada mes, hacer un envejecimiento, como comentaba ahí Carmen, no periódico, y hacer un seguimiento de la vida útil de ese producto, porque insisto, si en el momento que nos llega una queja de que hay alguna cerveza que está en mal estado, que está oxidada, que está, nosotros primero tenemos que darle credibilidad, ¿no? Porque puede ser algún consumidor que por lo que sea, siempre, muchas veces pasa, ¿no? En distribución, que no se haya almacenado de forma correcta, y por tanto nosotros vamos a nuestra librería de cerveceras, abrimos una botella y la probamos, ¿no? Y pues mira, pues este consumidor me está diciendo esto, va a ver dónde la ha comprado, quién se la ha distribuido, y quizá podemos comprobar que tenemos distribuidores que no nos están haciendo el trabajo de forma correcta, o no, o tiene razón, y ese lote no está de forma adecuada, ¿no? Pero siempre insisto, trabajar de forma proactiva. También en múltiples niveles, ¿no? Desde tastos mensuales hasta... Podemos hacer cosas muy sencillas y la cervecería es muy pequeñita, y ya con cervecerías más grandes, ¿no? Ya tienen salas de cata, con paneles de gente formada. El auditorio que tenemos hoy aquí no es ese el caso, pero la primera parte sí que es importante. También es importante formar a la gente. Aunque muchos estén dentro de la industria cervecera, no siempre todo el mundo ha nacido con la capacidad de identificar el diacetil, ¿de acuerdo? O el DMS, o hay gente que no es sensible, sí que es insensible a alguno de estos componentes. Y hasta que no se pone delante de un producto, sí, de una muestra forzada para formación de tasto, no se da cuenta, ¿no? Pues mira, pues resulta que toda la vida diciéndome que esto olía a diacetil, y es que resulta que yo no lo identifico, ¿no? Que no lo invalida como catador, pero sí que lo caracteriza como tal, ¿no? Y por tanto, si sabemos que el Juan o la o la Berta, pues no, el DMS ahí ya no, eso no es un elemento pero en cambio quizás es muy sensible a la oxidación, ¿no? ¿Vale? Por tanto, formar es importante en nuestro equipo. Continuamos, si no se registra, no existe. Sí, esta cerveza este lote está muy bueno, ¿no? El lúpulo me ha quedado muy bien esta vez, se nota mucho, quizá el alcohol, todo esto que estamos discutiendo, que comentamos en la sesión de prueba de la cerveza, si después no la apuntamos, se vuelve etéreo, ¿vale? No desaparece, ¿de acuerdo? Y sobre todo también que toda esta formación y todas estas pruebas tienen un retorno más allá de la propia cerveza. O sea, quizás es una reflexión también importante. Si nosotros tenemos nuestro personal, nosotros estemos formados en cata, lo hacemos de forma periódica, probamos nuestras cervezas, después esto nos va a dar una seguridad impresionante a la hora de defender nuestras cervezas, también de mejorar nuestras cervezas. Si nada más probamos las cervezas de tanto en tanto y de forma hedonista y muy... no es lo mismo que tener un programa. No sé vosotros ahí, Carmen, cómo lo hacéis en Dugas. Pues nosotros lo hacemos muy mal esto. De hecho, siempre sí, mejora, ¿no? Sí, sí es con el agujero más grande que tenemos es este. De hecho, me quiero comprar el libro este que vas a recomendar ahora, porque también es muy difícil, como que no hay esa costumbre, ¿no? En el equipo de trabajo de hacer un panel de cata, quizá una vez a la semana o cada 2 semanas. Igual una vez a la semana tendríamos que hacer un panel de cata, ¿no? Pero como que todo el mundo va a tope con su trabajo y cuando lo acaban quieren irse a casa y ya está. No quieren decir, venga, ahora me voy a sentar aquí a beber cerveza y a escribir cosas.
Entonces Sí, hay que buscar un hueco, en el que todo el mundo, nadie esté sacrificando horas y hacer un buen programa sensorial, porque es verdad que yo no soy muy buena en esto. Entonces tengo que, tengo que aplicarme y entrenar. ahí la reflexión que decíamos antes, ¿no? La calidad también vale dinero y formación, ¿no? Ese es un ejemplo claro, ¿no? Lo que no puede ser en la gestión del día a día de una cervecería es que la cervecería pretenda instaurar un programa de sensorial, pero de- como es beber cerveza, bueno, eso ya lo hacemos, ¿no? ¿Qué te cuesta, no? Y un poco lo que no se puede abordar ese problema, ¿no? Es decir, bueno, esto 10 minutos antes, el viernes, ¿no? 20 minutos antes de plegar, ¿no? O plegamos 20 minutos más tarde, ¿no? A ver, parece, suena como esos de que se dedican a probar colchones, ¿no? O a jugar a videojuegos, ¿no? Y le pagan por ello. Pues en este caso también la cervecería tiene que tener ese aspecto, ¿no? De que una parte de la jornada laboral esté asociada a eso, ¿no? A probar. Que no hace falta que sea quizá cada día ni cada semana, quizá de forma esporádica, pero es mejor hacerlo de forma esporádica y regular que no hacerlo de forma informal y de seguido, ¿no? Sí, aunque eso no quita que si vamos a envasar una cerveza previa al envase y posterior al envase, pues se pruebe, ¿no? Para tener Sí, gusto. claro. Y ahí lo que comentaba Carmen, yo recomiendo es este libro que ha salido recientemente, es en inglés, eso sí que es verdad, pero bueno, está muy focalizado en el tema de construcción de un panel sensorial para una cervecería. También es muy amplio, ¿eh? La forma en que lo aborda y no es única y exclusivamente focalizado en un panel sensorial para una gran cervecería, ¿no? Y yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de abordar de calidad. Y para acabar un poco la charla, el tema de redactar un sistema de calidad, bueno, ahí, bueno, un poco el resumen, ¿no? Articular unos valores de calidad para que, sí, decir, bueno, nuestra compañía que define la calidad, ¿no? Pues tal cual, establecer los papeles y ahí es cuando empieza la cosa, ahí es cuando se pierde, ¿no? A ver, que cada elemento de la compañía, si es que hay más de un cervecero, qué hace, cómo se deciden las cosas, quién gestiona, qué hace qué y cómo lo hace. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque si además nos quedamos en el primero, que es decirnos criterios de calidad, pero después no se traducen en unas obligaciones y ¿no? Si sacamos un lote, una cervecería que hay múltiples trabajadores, ¿no? Fuera de especificaciones, ¿qué se hace en este caso, no? Pues bueno, pues tener ya escrito, ¿no? Si se eliminan lotes, si se hace un blend con lote anterior o posterior, establecer las especificaciones de cada producto, eso sí, yo creo que con unos máximos y registrar todo, ¿vale? Si realmente os ha cogido mucho por la calidad y lo veis y no sé qué, os recomiendo este libro también, ¿de acuerdo? Hace poco han sacado uno recientemente, ¿de acuerdo? Que es calidad en laboratorio. Quizá para una cervecería pequeña se viene un poco grande, pero también está muy bien, ¿de acuerdo? Y para finalizar, no es el objetivo de la charla, ¿de acuerdo? Hay certificaciones de calidad disponibles desde la ISO 9000, la IFS, de las cuales conozco algunas cervecerías que la tienen, ¿de acuerdo? Y otras ISO. Eso es un camino, podríamos decir, que sale, ¿no? de lo que sería esta charla y ya lo recomendaría sobre todo para cervecerías por encima de 200.000 litros al año y sobre todo ligadas a la gran distribución y a la exportación, ¿de acuerdo? Porque ya son metodologías muy ligadas a la gran industria y que para la mayor parte de nuestras cervecerías distan mucho de ser prácticas, ¿de acuerdo? Y por tanto eso, ya es un camino diferente. Ahora aquí habían dudas y preguntas, no sé si aquí la última que teníamos es sobre microtoxinas en grano. No sé si tenéis alguna experiencia sobre el tema, Carmen, sobre microtoxinas en grano. Micotoxinas.
Pues no, porque hacemos análisis de micotoxinas en producto terminado. Siempre hacemos una al año e intento mandar la cerveza negra o la Tres Mares, que lleva como de todos los tipos de malta que tenemos. Y nunca hemos tenido positivos. O sea... Vale, desde lo que respecta a la guía de buenas prácticas, que podríamos decir es el documento que nos adherimos en general a los cerveceros, el tema de micotoxinas y malta, en teoría es voluntaria, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no haya incidencias por parte del proveedor. Y aquí sí que es importante, el proveedor sí que nos ha de suministrar un análisis de que las maltas que nos suministran están libres de microtoxinas. ¿De acuerdo? El tema está que si el proveedor no nos lo suministra, en teoría entonces nosotros sí que se nos podría llegar a exigir ese análisis. Pero en principio es un elemento que lo tiene que hacer la maltería, no nosotros. ¿De acuerdo? No sé si doy respuesta a esa pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta más. Para esta persona que dice que se ha perdido la charla, no hay problema, está grabada, ¿de acuerdo? Y ya se podrá visualizar a posteriori. Bueno, igual más. Hay aquí una pregunta que no hemos contestado del todo, que Albert, que pregunta que si filtrar la cerveza elimina el CO2. Sí, es bastante fácil, o sea... como que es una agitación que va cayendo gota, 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 y de altura, que sí que se va casi todo el CO2 cuando lo filtras. El problema es lo haces con papel de filtro, ¿no? ¿Entiendes, Carmen? Sí. El problema que tienes es que tardas mucho. Claro, por eso es una operación muy lenta. El densímetro digital es una herramienta muy útil por eso, porque nada, no necesitas ni 1 mililitro. En cambio, para el densímetro normal, el de flotación, estamos hablando de 250 mililitros y estamos hablando de aproximadamente casi 3/4 de hora, 1 hora para filtrar. Sí, tienes que irte a hacer otra cosa y acordarte de ir a rellenar el filtro de vez en cuando, porque si no acabas. Y si tienes una muestra para medir, vale, pero si tienes 5 o 6, ¿no? Se vuelve la cosa insostenible. Sí. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Y alguna pregunta más por aquí? ¿Quieres, Josep, que le pongas otra vez los libros? Los libros que has puesto. Ya. Direm la... Igualment, Josep, ja els deixarem adquirir, farem un enllaç d'alguna forma perquè tingueu la bibliografia, d'acord? Recomanada. Yo solo comentar que el libro este... Ay, perdón. No, tranquila. Termina. El libro de Mari Pelleteri que ha puesto aquí al final Roger, el de Quality Management, ese sí que lo conozco, lo he usado y es muy útil al principio, sobre todo a la hora de establecer un plan de muestreo, ¿no? Frecuencias, límites, en plan, está muy bien para eso, para cuando estás totalmente en blanco y dices, a ver, luego ya tu experiencia te va a ir guiando hacia, pues, muestrear con más frecuencia o con menos frecuencia, los límites y todo eso, los vas a ir ajustando, pero para empezar está muy bien. Y pone ejemplos, lo tengo por aquí, ¿hay algún ejemplo hasta ahorita el detalle de cómo tomar muestras para que no dé falsos positivos? Sí que es un libreto que con el título asusta un poco, ¿no? Pero también tiene elementos prácticos, muy, muy prácticos, ¿no? Es decir, a ver, yo tengo una muestra y cómo la tomo, ¿no? Y después, bueno, también muchos ejemplos de la industria cervecera de pues cambios de productos que no han funcionado o que sí que han funcionado, cómo hacerlos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta más? El que anava a dir-vos, ara em sentiu, no? Sí.
que, bueno, comentar-li a la gent que el que has comentat tu, Roger, que tant la sessió que està gravada estarà penjada a Ruralcat com les ponències, vull dir que si algú té algun dubte o el que sigui, ho pot tornar a mirar. I a banda d'això, si avui, després que tanquem la ponència, demà, quan sigui, s'inspiren i tenen algun dubte, els poden enviar o no sé si vosaltres heu passat els vostres contactes, vull dir que això no és problema, d'acord? Al mateix moment que veu rebre la informació, ja ho diré demà, el programa i el meu correu electrònic, vull dir que si algú té algun problema o algun dubte, es poden contactar amb nosaltres que us faríem arribar les preguntes. I entenc que no hi ha més problema. No sé si hi ha alguna pregunta més o voleu afegir alguna cosa o... No, per mi, moltes gràcies a tots per assistir i especialment a la Carmen. Muchas gracias, Carmen. Donar-vos les gràcies a tots dos una vegada més i recordar-vos a la gent que ara en breu us enviaran una enquesta. Si la podeu contestar, a banda de per valorar la ponència d'avui, òbviament, si també hi ha l'apartat d'observacions, si teniu alguna idea o alguna proposta per jornades o formacions properes, doncs també ens ho podeu afegir allà. D'acord? Doncs si no cal dir, si ja ho heu dit tot el que havíeu de dir, doncs anem tancant la jornada, donar-vos les gràcies una vegada més i fins la propera a tots. D'acord? Adéu, bon dia a tothom. Adéu. Adéu, bon dia. Adéu.